pasar de la parte solar a la parte eólica. Y es un gusto para mí, un honor y un privilegio compartir tan fabuloso panel y moderarlo el día de hoy. Para empezar a entrar en preguntas, a mí me gustaría hablar sobre todo de lo que ha sido este cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Hemos visto que la tecnología eólica ha llegado a un punto de maduración en los últimos años donde creemos que quizás ya ha alcanzado su límite en cuanto a desarrollo, ¿no? Sin embargo, vemos noticias todos los días en donde siempre nos sorprende la tecnología eólica por estas nuevas acontecimientos que suceden ahora, ya no solo la parte de onshore, sino también offshore, cómo van evolucionando, ¿no? Y esto también, esta ola de desarrollo de energía eólica tiende a traer, como todo, resistencias a los cambios, nuevas barreras, ¿no? Entonces, me gustaría aprovechar este foro para empezar preguntando qué obstáculos deben superarse y qué barreras deben eliminarse para facilitar una próxima ola de desarrollo de la energía eólica. Y me gustaría empezar con Grisel, si me puedes apoyar contestando, por favor. Claro que sí, encantada. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un honor compartir el panel con todos los miembros en este momento de esta conversación. Y bueno, indudablemente las energías renovables tienen muchísimos obstáculos, de entre los que se pueden identificar varios, pero a mí me gustaría hablar de un tema muy importante que de repente no se toca muy frecuentemente, que es el asunto de las barreras culturales. Como ustedes saben, indudablemente todos los mercados han sufrido un cambio y han tenido una inclinación muy fija con el tema de la concientización, del consumo consciente, del impacto positivo al medio ambiente. Y creo que nos corresponde a las empresas que nos dedicamos a esto, de las energías renovables, el poder ayudar con estas barreras culturales. Considero que las empresas que estamos en el sector debemos atender la información, de proveer mucha más información a la población y al consumidor, porque al final todo lo que hacemos va hacia los consumidores finales, sean B2B o B2C, y un consumidor informado sobre los impactos positivos de las energías renovables, no solamente para esta generación, sino para generaciones futuras, creo que puede hacer la diferencia, y esa es una responsabilidad que todos nosotros debemos de asumir y ser miembros activos de este cambio poblacional para que cada vez más de ellos prefieran este tipo de energías, y por supuesto esto hará que el mercado sea mucho más flexible con todos nosotros como compañías generadoras. Muchas gracias, Grisel. Definitivamente un público, no solo el consumidor, sino en general las personas más informadas tendrán una mejor toma de decisiones a la hora de exigir incluso de dónde viene su energía, ¿no? Mucha gente tiene mucha conciencia en estos días de lo que implican las energías renovables, ¿no? Del consumir también energía de combustibles fósiles, y muchos quieren aportar sabiendo que su energía viene desde energías renovables, ¿no? Entonces, es importantísimo, como bien dices, hacer llegar la mayor cantidad de información. Es un reto también para las empresas que llevan no solo la energía, sino de toda la cadena de valor, ¿no? Desde la parte de desarrollo, también en la parte de construcción con los diferentes tecnólogos a la hora de operar y mantener, y en todo lo largo de lo que es el ciclo de vida de las plantas, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta iría justo también en este sentido, sería ver un poco, dado a que ya hemos visto que hay barreras de todo tipo, no solo tecnológicas, sino como bien dices también, bueno, comerciales, políticas, culturales, ¿qué tendencias tecnológicas son las que darán futuro al mañana de la energía eólica y cuáles podrían ser las implicaciones para el mercado mexicano? Sabemos que el mercado mexicano es un mercado especial y estas tendencias se darán a conocer y también sonarán seguro aquí en México. Entonces, me gustaría, David, si me puedes apoyar contestando a esta pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan correctamente, verdad? Sí, David, te escuchamos. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta, Verónica, y nuevamente también encantado de compartir el panel con esas personalidades tan importantes de la industria. Antes que atacar la visión de las tendencias tecnológicas en materia de energía eólica, me gustaría también comentar un poco de dónde venimos. Por ejemplo, en el mundo, en México,
En el mundo, la primera turbina eólica se instaló en el año de 1887 en Escocia. En el caso de México, fue en el 94, cuando se instaló el primer parque eólico de la venta en Oaxaca, con máquinas que en su conjunto lograban generar apenas 1.5 megawatts de capacidad instaladas, máquinas de Vestas de 27 metros de diámetro de rotor. Dichas máquinas en la industria, hoy por hoy, ya superan los 150 metros, superan ya también los 6 megawatts de capacidad instalada, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta sencilla con respecto de las tendencias tecnológicas en materia de energía eólica, yo creo que sería esa, ¿no? Que los rotores de las máquinas onshore superen los 200 metros de diámetro, los 10 megawatts de potencia nominal, que a las alturas de las torres ya no estén, por ejemplo, en alturas de 120, 140 metros. Por ejemplo, nosotros en Envision Energy tenemos algunos activos con alturas de 120 metros de torre. Pero bueno, yo creo que la tendencia, y nuevamente volviendo a la respuesta fácil, pues sería esa, ¿no? Que superaran también, inclusive a las alturas de las torres, los 200 metros. Pero bueno, esa, como decía, es la respuesta fácil. A mí me gustaría empezar por contestar esa pregunta por dos momentos en el tiempo. Primero, de corto plazo, o sea, cuáles son los elementos que podemos implementar de manera directa, de manera inmediata, y en un segundo momento, cuáles son esos elementos que pudiéramos aterrizar, digamos, en el mediano o largo plazo. Por ejemplo, yo veo la implementación de sistemas modernos, que les llamo modernos porque ya no son innovadores, ya no son punta de lanza, ya se utilizan en otros sistemas, en otros países. Pero me refiero a elementos o sistemas de procesamiento y tratamiento de datos masivos que nos ayudan a tomar mejores decisiones, como lo es el Big Data, que ya lo hemos escuchado por muchos lados también, de la mano con el famoso Internet de las Cosas, ¿no? Creo que a través de estos elementos podemos formular predicciones en base a comportamientos que ya hemos observado, o sea, patrones que ya hayan sido observados. En el caso de la industria eólica, como predicciones de viento, o inclusive formaciones óptimas de las turbinas, en inglés le llamamos Wind Turbine Arrays, pero de esta manera pudiéramos obtener ventajas no solamente en la generación, sino también en la transmisión de la energía. Es importante mencionar que desde el punto de vista de Envision Energy, es una empresa que ha dedicado muchos recursos a través del tiempo en desarrollar plataformas digitales que puedan ser implementadas en la administración de activos. De hecho, Envision Energy tiene un sistema basado en el Internet de las Cosas o en el IoT que se llama NOS, Envision Energy Operating System. Este sistema opera actualmente más de 180 gigawatts de capacidad instalada de diferentes tecnologías. Entonces nosotros, o nuestra intención como Envision Energy es tomar apalancamiento de esos sistemas que ya existen y poder desarrollarlos de manera directa en el corto plazo en nuestros activos de generación principalmente. Ahora sí, pasando con las tendencias del mediano plazo, yo veo la integración de activos de generación eólica trabajando de manera conjunta con sistemas de almacenamiento. En el panel anterior ya lo mencionaron, los sistemas de almacenamiento ya no son el futuro, ya es más que el presente, y tenemos la oportunidad ahora mismo de poder trabajar de manera conjunta con ellos. Creo que si ponemos, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos, nuestro país vecino, en esta materia, poniendo como ejemplo el estado de Texas, es el estado que tiene mayor capacidad instalada de energía eólica de todo Estados Unidos, con casi 30% de la generación total. Ellos no solamente tienen eso, sino que ya tienen cerca de 1.5 gigawatts de capacidad instalada que se combina de manera eficiente con sistemas de almacenamiento. Entonces creo que es muy relevante esto. Y por otro lado, también hace rato mencionaron la palabra clave yo creo que de las tendencias tecnológicas, ¿no? Que es el hidrógeno verde. Además del almacenamiento convencional, también existen baterías que pueden trabajar a través del hidrógeno verde. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que también son bastante relevantes para seguir en los próximos meses, en los próximos años. Y me da gusto también el hecho de que ya exista hoy por hoy una asociación mexicana de hidrógeno verde que recientemente se conformó en este año precisamente, pero creo que es el primer paso hacia lo que viene, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Vic. Creo que muy interesante todos los puntos que comentas, ¿no? No podemos avanzar sin saber de dónde venimos, ¿no? Empezamos como dices, con turbinas
muy pequeñas de 1.5 aquí en México. Hoy en día pues ya superamos los 6 megawatts. Importante el comentario, ¿no? O sea, siempre creemos que hemos llegado a esta madurez en las tecnologías y descubrimos cada día que hay más oportunidades. Entre más descubrimos, seguimos viendo qué otras oportunidades hay, ¿no? Como comentaste, es importante pues ver de cara a futuro cómo podemos tener sistemas que sean combinados con sistemas de almacenamiento, una matriz más diversa de energía. Ojalá podamos alcanzar estas metas como la tiene en Texas, de su generación 30% eólica. Estoy segura que en México lograremos en un futuro también estos números en cuanto a nuestra matriz energética, puesto que sabemos que las energías renovables son el futuro en el mundo, ¿no? Entonces, cada vez que tenemos este tipo de innovaciones, vienen también enlazados ciertos retos, sobre todo a nivel financiero, ¿no? Porque como ha pasado a lo largo del tiempo, cuando empiezan estos desarrollos, estas tecnologías, o incluso con las mismas que ya tenemos y cambian los panoramas políticos, sociales, también los intereses de las naciones, ¿no? En cuanto a una tecnología u otra, vemos afectada o vemos como un reto la viabilidad financiera, ¿no? Entonces, me gustaría saber, Albert, si me puedes apoyar con esta pregunta de cómo se puede mejorar la viabilidad financiera de proyectos eólicos que sean de menor escala en México. Perfecto, muchas gracias. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Perfecto, muy bien. Pues gracias de entrada pues, por habernos invitado a este foro tan interesante y compartir pues el foro también con grandes colegas del sector. La verdad que un gusto. Bien, yo antes que nada, pues lo que me gustaría quizá empezar es por definir qué significa un proyecto de menor escala, ¿no? Porque yo creo que de alguna forma estamos acostumbrados o mal acostumbrados en México que los últimos desarrollos derivados de pues el último esquema que hemos venido manejando de manera masiva, que eran las subastas, pues han supuesto la construcción de proyectos todos más allá, ya no digo de 100, incluso de 150 megas, ¿no? Y en este contexto yo creo que hablar de proyectos de menor escala en México podríamos partir de la base de que fuera un proyecto de 50 megas o menos, ¿no? Que en términos también, como comentaba David, de los productos que hoy están disponibles al mercado, pues un proyecto de 50 megas apenas llega a 10 o menos máquinas, ¿no? Son proyectos ya en términos de equipos de pocas unidades, ¿no? Entonces, dicho esto, obviamente siempre va a haber una diferencia natural, porque en un proyecto a gran escala obviamente hay muchos parámetros que se diluyen de una forma en el proyecto que en un proyecto a pequeña escala pues no puede darse, ¿no? Y ahí pues me refiero sobre todo en el proceso de construcción, todos los equipos que se usan para instalación y puesta en marcha de los equipos. Y sobre todo parte del BOP, ¿no? Donde obviamente el cuidado que se tiene que dar, sobre todo en términos de la interconexión, la lejanía a la subestación, etcétera, que en un proyecto a gran escala, pues bueno, hay que atenderlo, pero quizá no a efectos de hacer o no viable el proyecto, ¿no? Puede bajar un poco digamos, la tasa de retorno, pero bueno, puede diluir mejor los costes. En un proyecto a pequeña escala no hay alternativa, ¿no? Hay que buscar proyectos que cumplan con una serie de criterios que nos aseguren pues su viabilidad financiera, como comentábamos, ¿no? Entre ellos, pues puedo enumerar algunos. Obviamente muy importante la cercanía al centro de consumo. Obviamente si hablamos de temas del porteo, pues estar cerca de donde está el consumo es un tema favorable. También la cercanía a la subestación, que ya la mencioné. Obviamente, como menos obras tengamos y menor impacto en el BOP, pues los números del proyecto serán mucho más atractivos, ¿no? También de manera natural debería ser un lugar, un site, un proyecto con pocas dificultades, ¿no? Ya sean orográficas o a nivel de logística. Yo diría que poca complejidad, porque todo eso de alguna forma impacta desfavorablemente en el proyecto si se empiezan a sumar estas dificultades, ¿no? Luego, un tema yo creo que muy importante es el tema tecnológico, ¿no? Nosotros como tecnólogos, pues cada vez hemos desarrollado productos y yo creo que de manera acelerada hemos sacado nuevos rotores desde las subastas que hemos venido, pues han venido desarrollando en el país de una forma muy acelerada. Hoy tenemos rotores ya
que permiten no solamente ir a zonas de gran recurso eólico, sino que podemos permitirnos ir a zonas con menor tamaño de proyecto y con un viento no tan favorable u óptimo, con rotores muy grandes que antes estaban enfocados en clases para viento bajo, y ahora tenemos rotores, por ejemplo, Nordex tiene un rotor 163, ya de 5,6 megawatts de plataforma de producto, con torres específicas también. Hablaba antes David de torres de 120 metros, nosotros también tenemos torres diseñadas de 120 metros, y también en zonas, en mercados como el mismo mercado de México, en el sureste, que podría ser Yucatán, o el mercado chileno, tenemos ya torres desarrolladas de hasta 164 metros híbridas, ¿no? Que permiten obviamente maximizar mucho el recurso en estos lugares que quizá no son tan óptimos. Y con eso lo que logramos pues, es que esos proyectos que antes tenían de por sí un factor de planta no tan interesante, hoy se ha incrementado significativamente, y tenemos parques que en pocos años han pasado de estar en escaso 30% factor de planta y hoy están llegando al 40%, ¿no? Y eso es un elemento determinante que a nivel de tecnólogos hemos puesto nosotros al mercado en disponibilidad para poder de alguna forma pues hacer viables o ayudar o contribuir a que esos proyectos lo sean, ¿no? Y el otro punto que me gustaría destacar, sobre todo, pues es un tema que de manera natural se ha venido desarrollando mucho la cadena de valor en México, derivado de la certidumbre jurídica que hemos tenido en los últimos años, y que bueno, hoy tenemos, seguramente se habrá tratado en algunos otros foros esta situación contextual, pero ha llevado a que muchos tecnólogos, nosotros en este caso hemos establecido centros de manufactura, tanto de palas como de torres en México, que obviamente ayudan también, no solamente a los proyectos más chicos, pero también a los grandes, a minimizar esos costes logísticos que impactan de manera importante en los proyectos. Con lo cual, en un proyecto pequeño, si tenemos un sourcing local, eso favorece muchísimo a que los costes sean mucho más atractivos y al final logremos un coste de energía muy competitivo para el cliente, ¿no? Y eso sería básicamente un poco así a grandes rasgos los temas que yo creo que son más relevantes de cara a tener presente eso, ¿no? Sí, muy importante tu contribución, Albert. Creo que es algo que no solo sirve, digamos, a las tecnologías eólicas, sino una reflexión que incluso se puede llevar también a la solar y a todos los proyectos, ¿no? Como bien comentaste, estábamos acostumbrados en los últimos años a estos proyectos de gran escala. Ya hablábamos, yo recuerdo que cuando yo empecé en México, para mí, yo hice un proyecto solar que era de 18 megas y era, wow, una una super planta, ¿no? Porque veníamos de proyectos pequeñitos de 5, 10, 15 megas y en un abrir y cerrar de ojos pasamos a proyectos como hoy en día los que tenemos en Enel, en Villanueva, que son ya proyectos que superan los 700 megawatts, ¿no? En eólicos también empezamos con proyectos muy pequeños y hoy en día, como dices, ya superamos estas escalas, ¿no? Y volver a retomar estas oportunidades creo que a México le van a quedar, digamos, muy bien en cuanto a nuevos desarrollos, ¿no? Comentaste zonas surestes, de mantener esto de los centros de consumo, sobre todo a nivel de desarrollo, porque sí, como bien dices, va a ser importante y como veniendo retomando la respuesta de nuestros compañeros anteriores de foro, donde estaban comentando la importancia a lo largo de la cadena de valor, desarrollar en sitios que estén cercanos a la subestación, ¿no? Sites que tengan pocas dificultades, esta cercanía a los centros de consumo es vital y bueno, seguir apostando a un marco jurídico muy claro, al avance de las tecnologías, ¿no? Para aprovechar el viento tanto en zonas donde hay mucho recurso o como bien comentaste, donde el recurso es un poco más bajo y seguir apostando a que nuestras tecnologías van a seguir incrementando y que tendremos, que ya será común, así como en algún momento fue pasar de pequeño a grande, ahora de grande a estas escalas otra vez un poco más pequeñas, también tener un mejor factor de planta, ¿no? Y también pues seguir desarrollando en el país esta cadena de servicios que dan valor a cada uno de los desarrollos, ¿no? Tener no solo
los centros, digamos, de manufactura, sino también la empleabilidad y todas estas ventajas que traen estos desarrollos de energías renovables en nuestro país. Entonces, continuando con esta parte de mejores prácticas, de viabilidad, de cómo ha sido la tendencia tecnológica, me gustaría, Enric, si me pudieras apoyar comentando un poco cuáles son estas mejores prácticas operativas y tecnológicas que nos pueden ayudar a que la operación y mantenimiento sea más eficaz y más eficiente. Gracias. Bueno, en primer lugar, también un saludo a todos y a todos los panelistas, y que son gente, digamos, muy importante del sector, y gracias, por supuesto, pues a la organización en el Mexico Energy Forum, ¿no?, por darnos la posibilidad de participar en este panel. Bueno, entrando un poco en el tema, mejores prácticas operativas y tecnológicas. Bueno, en primer lugar nos gustaría pues mencionar un poco pues el aspecto de seguridad, ¿no? Digamos que cuando estamos en esos tipos de operaciones de mantenimiento en todas las turbinas y los equipos, pues para nosotros pues la seguridad, lo primero, es nuestra prioridad. Y por lo tanto, pues no solamente la nuestra, sino también de nuestros subcontratistas. Y por lo tanto, pues tenemos que tener pues unos protocolos muy estrictos, tenemos que asegurar pues también de formar adecuadamente a todo el personal, y todo esto pues nos lleva pues a minimizar digamos todos los incidentes laborales que pudiera haber. Dicho esto, bueno, pues en cuanto a las mejores prácticas, yo las dividiría un poco en dos grupos, ¿no? Un primer grupo pues podría ser, digamos, las prácticas, digamos, más tradicionales, y las otras pues serían, pues, digamos, las más tecnológicas, ¿no?, que son las que han ido evolucionando más durante estos últimos años. En cuanto a los aspectos, digamos, más tradicionales, pues bueno, México es un mercado donde pues bueno, ya contamos con 7 gigavatios instalados, y entonces pues bueno, eso quiere decir pues que alrededor de la industria ya se ha desarrollado pues mucha infraestructura. La logística, digamos, es muy importante. Con esos volúmenes nos ha permitido pues implantarnos en almacenes, toda una cadena de repuestos, de suministros, desarrollar pues los puertos, las carreteras, digamos, todo para tener, digamos, una buena logística para acceder rápidamente a los proyectos y poder hacer, digamos, todas las intervenciones que sean necesarias. Por otra parte, también ha generado, pues, digamos, ese volumen el tener, pues, digamos, mucha gente ya dedicada al sector. Ahora mismo, pues, bueno, solamente en el sector eólico se estima de que puede haber alrededor de 15.000 personas, ¿no?, de las cuales, pues, se estima que más o menos un 10% podrían son personas ya dedicadas a operación y mantenimiento, ¿no? Esto implica, pues, digamos, también una transferencia de tecnología muy importante, ¿no? Digamos, al tener pues que formar a estas personas. También ha generado pues que ya empiecen a haber pues carreras técnicas especializadas en la tecnología. Tenemos acuerdos con diferentes universidades también para hacer programas específicos de energías renovables, talleres y demás. Digamos que esto ha sido, digamos, un revulsivo importante en el sector, ¿no? Por otra parte, también está la cadena de valor, mencionaba pues Albert. Nosotros también pues hemos localizado, no solo es proveeduría, ¿no?, digamos, para la operación y mantenimiento, pero también localización de fabricación ya de algunos componentes, ¿no?, como pueden ser las palas y las torres, ¿no? Todo esto, digamos, toda esta escala, digamos, al final, pues, lógicamente, pues, beneficia, ¿no?, en mejorar, pues, la disponibilidad de las plantas y lógicamente, pues, bueno, es, digamos, mejorar también los ingresos, ¿no? Si vemos un poco, pues ya vamos a la parte más tecnológica. Sí que creemos que en estos últimos años pues ha habido un poco una revolución, ¿no?, digamos, en todas las herramientas que tenemos de operación y mantenimiento, ¿no?, en el sentido de que, bueno, pues los sistemas, ¿no?, CMS, ¿no?, cada vez son más precisos, nos evitan, digamos, poder intervenir anticipadamente
a la hora de tener que hacer grandes correctivos, porque digamos que nos permite hacer una predicción, ¿no? Digamos, del comportamiento de la turbina, de los diferentes componentes, y esto pues digamos que podemos acceder, ¿no? A hacer esas operaciones, digamos, preventivamente, y al final pues y también hacerlo, ¿no? En los momentos en los que hay menos viento, ¿no? También ha habido mejoras, digamos, en lo que son pues temas, por ejemplo, de mejorar la producción a través de mejor orientación de las nacelles, a través de mediciones remotas vía LiDAR. Digamos que estas son cosas, digamos, que han evolucionado mucho. Por otra parte, también está el software de inteligencia artificial. En nuestro caso, pues tenemos desarrollada nuestra herramienta, se llama Utopus, y es una herramienta pues, que aprende continuamente de millones de datos que suministra nuestra flota de turbinas que tenemos bajo contratos de operación y mantenimiento. Actualmente, de nuestra flota tenemos bajo operación y mantenimiento 113 gigavatios, y digamos, y todos estos datos, digamos, continuos que estamos recibiendo y procesando, pues digamos que es una herramienta muy importante a la hora de hacer la operación y mantenimiento, ¿vale? Entonces, nos permiten pues de cada vez pues, predecir con más exactitud cuáles son las condiciones climáticas, ¿no? Que va a haber en cada proyecto. Esto nos hace, pues, por una parte, no solo aumentar la producción de la planta, sino también es otra herramienta digamos, de anticipar fallos, digamos, futuros, pero también una posibilidad de aumentar, de conservar y aumentar la vida útil de los proyectos o de los activos, ¿no? En ese caso. Y por otra parte, pues bueno, también, digamos, es una herramienta que ayuda mucho, digamos, en la operación del cliente con el operador del sistema, ¿no? Digamos, ayuda mucho al operador del sistema al ser, digamos, unas herramientas que cada vez son más precisas, ¿no? De poder predecir cuál va a ser la producción de las plantas, a qué hora, digamos, todas estas, digamos que esto ayuda mucho a que el operador del sistema, digamos, anticipadamente con esa información pueda gestionar dentro de su despacho, ¿no? Las diferentes plantas, ¿no? que debe gestionar, ¿no? Para alimentar pues, a todo el sistema eléctrico. Muchas gracias, Enrique. Pues muy ilustrativo tu respuesta. Yo creo efectivamente estos dos puntos, como llamas, los tradicionales y los tecnológicos que vienen asociados con esta innovación de los últimos años, como hemos venido comentando a lo largo del panel, yo creo que hay oportunidades de mejora en toda la cadena de valor y que cada día son más las herramientas con las que contamos para tener mayor disponibilidad, un menor business interruption y también una mejor gestión de los portafolios, ¿no? Comentaste muchísimo sobre esta parte, digamos, tradicional, que es de desarrollar la logística, lo importante que es también tener gente local dedicada a este sector, ¿no? De esta formación muchos años antes, ya no voy a decir cuántos, cuando empezamos en este mundo maravilloso de las energías renovables, no existía estas carreras dedicadas, posgrados, especializaciones. Hoy en día encontramos comercialmente muchísimos cursos, hasta en internet, ¿no? Ya es algo muy común que se hable ya no de estos ventiladores, ¿no? Sino que ya la gente comente como turbinas eólicas, ya te hablen incluso de estos paneles también, ya haya una mayor participación, lo que es muy grato, yo creo, no solo para mí, sino para todos los que trabajamos en este sector, de ver que cada vez más le damos mayor peso e importancia y que seguimos desarrollando herramientas que nos permiten hacer fiables nuestras plantas, ser mucho más innovadores. Hablamos de estos sistemas CMS, ¿no? También estos software de inteligencia artificial que nos van permitiendo predecir, o sea, el clima, comportamientos, estos grandes correctivos. Yo creo que todo esto es súper importante y que nos han permitido seguir avanzando en la tecnología eólica, ¿no? Entonces, voy a permitirme responder preguntar, mejor dicho, algunos cuestionamientos que tiene nuestro público. En un primer cuestionamiento, voy a leer literal, dice, en el caso de México, el desarrollo de energía eólica está prácticamente limitada a onshore. Sin embargo, la tendencia en muchos países es ir offshore, inclusive con islas artificiales.
La pregunta es, ¿cuál creen que sean las oportunidades para México en cuestiones de offshore? Voy a permitir, para tener un poquito aquí de participación, que Albert me conteste esta pregunta. Ok, pues bueno, yo sobre esta pregunta, porque sí que la he escuchado en algunos otros foros que me ha tocado también participar, yo creo que hoy México todavía no está en una situación donde necesite irse al mar, ¿no?, a desarrollar proyectos eólicos, México en particular, ¿no? Antes que nada, porque creo que hay un territorio con gran potencial y gran recurso de viento. Tenemos zonas que son la envidia a nivel mundial, ¿no? Como es todo el noreste de México, ahí englobo tanto Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León. Tenemos la zona de Oaxaca, que es conocida mundialmente también, pero también tenemos zonas como Tamaulipas o en otras regiones con un alto grado de potencial desarrollo, ¿no? Y yo creo que ir a la tecnología offshore nos mete en otra dimensión de costes, ¿no?, que hoy el país yo creo que todavía no necesita, ¿no? No descarto pues que lleguemos a ese punto, porque al final, como sabemos, en otras áreas geográficas, como se mencionaba por la persona que preguntaba, pues ya se están desarrollando, pero bueno, estamos hablando de principalmente el mercado europeo, donde las zonas de alta potencial ya se han agotado y los lugares donde hay que seguir explorando a gran escala pues es en el mar, ¿no?, offshore. Bueno, yo creo que un poco esa sería la situación. Ahora, dicho esto, México todavía tiene un reto, ¿no? Y obviamente todas estas zonas que hay onshore todavía para desarrollo de proyectos necesitan tener las suficientes líneas de transmisión y una red suficientemente mallada y robusta para que toda esta energía potencial que se puede evacuar esté posibilitada de hacerse, ¿no? En este caso, pues tenemos zonas que son cuellos de botella, por ejemplo, concretamente el estado de Tamaulipas, donde tenemos un potencial de proyectos y para ponerlo en contexto, proyectos donde todos los fabricantes estamos aportando factores de planta del 45% o más y hay todavía miles de megas por desarrollar y no tenemos líneas para poder transmitir esa energía al resto del país, ¿no? Eso para mí es un elemento importantísimo. En Oaxaca algo similar. Yo creo que en Oaxaca es un área donde esa línea de corriente directa que se canceló con la entrada de la nueva administración, pues de alguna forma bloquea o no permite que esos 3.000 megas que se podían evacuar con alto recurso, pues lo puedan hacer, ¿no?, de manera normal, ¿no? Con lo cual yo creo que hay mucho trabajo todavía onshore para desarrollar en el país antes de mirar, ¿no?, en el siguiente paso bueno, que será factible, pero a otro tipo de costes donde hoy el país todavía no tiene necesidad de explorar o ir, ¿no? Ok, muchas gracias, Álvaro. Entonces, bueno, tu posición, como nos comentas en este foro de opinión, es que todavía tenemos muchísimo potencial onshore que desarrollar. Sin embargo, no es algo que no vayamos a ver a futuro. Como bien dices, en Europa ya se está viendo mucho de esta tecnología, de mucho de este desarrollo. Ya países, sobre todo la parte norte de Europa, es algo constante. Yo creo que también un poco es su geografía, también el consumo energético, las necesidades y su matriz energética, ¿no? Me gustaría también escuchar la opinión sobre esta misma pregunta de Enrique. Enrique, ¿me pudieras contestar también esta pregunta? ¿Cómo ves el tema de onshore aquí en México? Sí, bien. Yo coincido la mayor parte con Albert, ¿no? Digamos, simplemente pues para complementar un poco, sí que vemos que el offshore, digamos que es una tecnología donde vemos a nivel mundial que va creciendo, ¿no? Digamos, y el crecimiento que se espera en los próximos años va a ser muy, muy importante. Vemos ya países como Japón, Vietnam, muchos otros, incluso en Colombia, están empezando a desarrollar, digamos, ya un marco regulatorio para los proyectos offshore. Y estoy de acuerdo que en México, en onshore, queda mucho por hacer, pero simplemente pues una reflexión, ¿no?, con respecto a la tecnología offshore, que digamos que son proyectos, digamos, de muy largo plazo. Un proyecto offshore, pues el desarrollar un proyecto, y hay proyectos que son 10 años de desarrollo antes de llegar, digamos, a la construcción del proyecto. Por lo tanto, digamos que yo creo que es importante, pues, digamos, ir anticipando, creando un marco regulatorio que permita
pues empezar, digamos, a desarrollar estos proyectos y estar listos, ¿no? Digamos, en los próximos años, cuando ya, digamos, la parte onshore, ¿no? También esté más copada, pues estar listos también con proyectos offshore. Está claro, también los proyectos offshore son proyectos de gran escala, pero bueno, nosotros mismos, pues recientemente hemos lanzado, digamos, una nueva turbina que tiene unas dimensiones espectaculares. Es una turbina pues con un rotor ya de 236 metros y una potencia nominal de 15 megavatios. Entonces, también creemos que México tiene unos vientos y un potencial, digamos, muy grande para la energía offshore. Así es, yo creo que lo percibimos, yo que estoy ahorita en la península de Yucatán y que tengo viviendo unos meses acá, veo bastante recurso en esta zona, ¿no? Con bastantes particularidades. También tuve la suerte de estar en el norte de México y de verdad que México es un país que lo tiene todo, ¿no? Tiene muchísimo recurso solar, no se diga eólico, yo creo que tenemos mucho potencial que explorar onshore. No sé si Grisel también quisieras compartir y David alguna opinión sobre los desarrollos onshore en México. Todavía tenemos unos minutitos. David. ¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias. Sí, efectivamente, como comentaban Albert y Enrique, no podemos dejar de lado el tema de la energía eólica offshore, pero también estoy de acuerdo en que aquí en México, al menos en la parte de turbinas onshore, sí que seguimos teniendo una oportunidad. Entonces, hasta que no terminemos de agotar esa oportunidad, pudiéramos o deberíamos más bien evaluar las oportunidades de offshore, pero definitivamente ahí está, ¿no? Tenemos a países pioneros en el mundo como lo son China, Reino Unido, Francia, etcétera, ¿no? Pero inclusive ni siquiera en Estados Unidos hemos visto que exista un boom de la tecnología offshore. En el caso de Envision Energy, precisamente es uno de los mercados más importantes a nivel corporación. Envision Energy, siendo una empresa china, tiene ya bastantes gigawatts de capacidad instalada en operación en China principalmente, y es una de sus principales líneas de negocio. Entonces nosotros sí que estamos bastante afines al tema de la generación eólica a través de máquinas offshore. Inclusive estamos desarrollando conjuntamente la división onshore con la división offshore tecnologías o turbinas que pudiesen ser flexibles para tanto condiciones de offshore como para condiciones de onshore. Entonces, nosotros sí lo vemos, apostamos por ello, pero también existen otros retos a nivel LCOE, a nivel de transmisión. Tendremos que construir líneas de transmisión adicionales, cuando claramente, pues ahora mismo siguen haciendo falta líneas o capacidad de evacuación de la energía en diferentes puntos del país, como es el caso de Oaxaca, etcétera, entre otros. Entonces creo que tendríamos que primero atacar la parte de onshore y no obstante, en paralelo, podríamos también evaluar la parte de offshore, que es bastante relevante como una tendencia, yo lo veo más de largo plazo. Muchas gracias, David. Sí, efectivamente, de que tendremos oportunidad de evaluar estas tecnologías dentro de México, seguro lo haremos, ¿no? Voy a dejar una última pregunta muy breve a quien la quiera contestar de nuestro panel, y es una pregunta del público que dice, ¿cómo puede la energía eólica reducir su impacto ambiental después del desmantelamiento de un proyecto? Entonces, no sé si, como hemos hablado de toda la cadena de valor, hemos hablado de la parte de desarrollo, del crecimiento de la tecnología, la maduración, las mejores prácticas para la viabilidad tanto técnica como financiera. Si alguien pudiera dar un pequeño resumen de esta pregunta de cómo después de desmantelar un proyecto eólico, cómo podemos reducir el impacto de haber estado en esa zona en algún momento. ¿Quién me pudiera acompañar contestando esta pregunta?
Bueno, si quiere, pues empiezo yo. Bueno, los proyectos eólicos al final de su vida útil, pues bueno, pues al final hay dos opciones, ¿no? Bueno, es desmantelar el proyecto y después se puede hacer también una repotenciación, ¿no? Digamos, del proyecto existente y digamos, cambiar la tecnología, ¿no? Lo que sí se está viendo cada vez más es, digamos, que todos los componentes, ya no solamente desmantelando el proyecto, sino todos los componentes que se van reemplazando en un proyecto, pues al final se reciclan, ¿no? Y digamos, pues la idea de todo esto es que cuando se desmantela, pues desmantelarlo, reciclarlo y dejar, digamos, si no se repotencia, pues dejar el entorno pues, como estaba anteriormente, ¿no? Digamos que esto sería un poco pues el approach aquí. Okay, Grisel, muchas gracias, Enrique. Grisel, veo que tienes la mano levantada. Sí, otra cosa que se puede hacer, obviamente, en conformidad con lo que ha dicho Erika hace unos momentos, es que al desmantelarlos también hay alguna manera de poderlos reubicar a zonas menos favorecidas, donde la disponibilidad sea menos requerida. Entonces, así como procuramos hacerlo todas las compañías que nos dedicamos a esto, tratamos de darle un uso útil y un uso social y un uso mejor a lo que de repente ya no está funcionando en los lugares en donde los tenemos de manera activa. Entonces, esa sería otra manera de que al desmantelar la vida útil sea mucho más útil a alguna zona desfavorecida y ellos lo puedan aprovechar. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Muchas gracias, Enrique. Sí, cierro esta última pregunta con una serie de reflexiones. Como hemos hablado, pues a lo largo de la cadena, o sea, de la vida útil del proyecto, o sea, igual que como pasa con todos, ¿no? El proyecto se empieza a desarrollar, ya entra la construcción, la operación y mantenimiento, y en muchas ocasiones, como comentó Enrique, hay una segunda vuelta donde hay una repotenciación de estos sistemas o hay una clausura del proyecto en donde ya está este desmantelamiento, ¿no? O sea, es importante que cuando se hace este desmantelamiento o esta repotenciación, porque en ambos casos va a haber un desacople de la tecnología, cambios en los componentes, le busquemos un mejor uso a esos componentes, ¿no? Tenemos una vida útil que puede ser educativa incluso, ¿no? Pues, donando estos componentes a las universidades o a los centros de investigación y desarrollo para que así puedan también seguir creciendo, aportando desde la investigación a este desarrollo de las tecnologías, como comentó también Grisel, llevarlo a zonas donde ya no se necesita una tecnología tan de punta, ¿no? Y que puedan darle un segundo uso a estos componentes, ¿no? Reubicarlos también. Y lo que no se vaya a utilizar, pues reciclar sería lo más apropiado, ¿no? O sea, somos energía limpia, yo creo que desde el principio hasta el final, ¿no? Y yo creo que es algo que viendo todo lo que hemos comentado en este panel, pues es importante no solo para el cambio climático que pues de todos sufrimos, sino también pues para generación de empleos y todas estas cosas positivas que traen las energías renovables.